Jeremías, buenas tardes. Y fue calificado como insuficiente por algunas voces. ¿Tú cómo lo percibes? Buenas Muy tardes. buena tarde, Carolina. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, ha sido criticado, pero no inesperado. ¿Por qué no inesperado? Porque el presidente López Obrador ha sido sistemático, está convencido de su estrategia económica, la cual quizás no ha dado los resultados que esperan los mexicanos. En este momento, lo que están haciendo la mayoría de los presidentes en el mundo es generar estímulos fiscales, apoyo económico para reactivar la economía. Hoy los empresarios, que por cierto, más del 95% de las empresas de este país son micro y pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores, son el motor económico del país. En esta ocasión, bueno, no hay medidas inmediatas para ese sector tan importante y lo que el presidente anunció es el incremento de los programas sociales. Cuando él habla de 2 millones de empleos, habla precisamente de los 200,000 beneficiarios nuevos que van a tener en Sembrando Vidas, de los jóvenes que serán capacitados para estos programas de emprendimiento de los jóvenes, de los adultos mayores, es decir, se van a contabilizar los programas sociales. Si uno lee el documento íntegro del presidente, ahí perfectamente se contabilizan 2 millones, pero no son 2 millones de nuevos empleos, son 2 millones de beneficiarios de los programas sociales. Esto es bueno para la economía, pero no atiende a la mayoría de los mexicanos que viven del sueldo que perciben a través de su trabajo. Hay que recordar algo importante, Carolina. La mayoría de los mexicanos no ganan el salario mínimo. ¿Sí? El día de hoy el presidente hablaba que quiere implementar un programa como el que estableció Roosevelt después de esta Gran Depresión, pero él hablaba de que por lo menos garantizar a los mexicanos un salario mínimo. En México, de acuerdo a los datos oficiales, hay en promedio entre 8 y 13 millones de mexicanos que ganan el salario mínimo. Lo más apegado a la realidad son 8 millones. ¿Esto qué implica? Que no podemos generar una estrategia donde los mexicanos le apuesten a ganar el salario mínimo, porque eso sería generar un país de pobres. Necesitamos generar estímulos fiscales para que el micro, pequeño y gran empresario pueda conservar los empleos. Hoy tenemos un problema de salud pública, pero también tenemos un problema económico. Desafortunadamente, los actores políticos quieren utilizar este problema que estamos enfrentando del coronavirus o COVID-19 para hacer un tema político, y se les olvida que los grandes perjudicados van a ser los mexicanos, vamos a ser todos. Si la recesión económica entra con mucha fuerza en el país, se van a perder millones de empleos. Esto va a provocar una gran situación de violencia y de inseguridad. De ahí la importancia que el presidente, en este momento que está teniendo una reunión con los hombres de negocios de este país, que reconsidere generar estímulos fiscales, generar apoyos para las pequeñas y medianas empresas y de esta manera conservar el empleo. De lo contrario, estaremos yendo contracorriente de lo que está haciendo la mayoría de los países del mundo. Hoy tan solo Japón anunciaba que le va a entregar a cada afectado del coronavirus $2,800. Canadá le está entregando $900 quincenales, Estados Unidos $2,000. Es decir, hay apoyos para reactivar la economía. Hay estímulos fiscales para las pequeñas y medianas empresas. Y en México únicamente se le está apostando a los programas sociales, y eso es peligroso porque se pueden cerrar muchas pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, hablamos del salón de belleza, hablamos del que tiene una cocina económica, estamos hablando del que tiene una ferretería. O sea, no hablamos de las grandes empresas a las que el presidente se refiere, que tienen mucho dinero y que estos empresarios se pueden ir hasta el extranjero, pero ese es menos del 8% de la población del país. El 95% de los empresarios son gente que vive en el día a día, que puede aguantar un mes, 2 meses, pero que no puede pagar más de una nómina si no tiene liquidez, y es donde se requieren apoyos fiscales, apoyos inmediatos, como lo están haciendo todos los países del mundo, para evitar que haya desempleo
que haya violencia y que desde luego se pueda presentar la rapiña. ¿Y por qué consideras que entonces esto no lo ha visualizado el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Para dónde va? Porque sería pues extraño pensar que solamente se trata de un pues berrinche, ¿no? O un capricho, porque así no se soluciona una contingencia como esta. ¿Es viable lo que están planteando al respecto de los estímulos fiscales? ¿Y por qué no se ha tomado esta medida? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Es lo que te comentaba, Carolina. Yo creo que ya entró en una disputa política entre un sector empresarial, el gobierno del presidente, los partidos políticos, y cada uno está tomando posturas inflexibles. Esto va a perjudicar a los mexicanos. Hoy lo que se requiere es que haya congruencia, flexibilidad. Desafortunadamente, el presidente está en este momento basando su estrategia solo en sus programas sociales, que son efectivos, pero no resuelven el tema del desempleo. Esto lo que puede provocar es el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, y eso se va a ver reflejado en desempleo. Hoy la mayoría de las familias mexicanas no quieren saber de problemas políticos. Lo que quieren es saber cómo le van a hacer para tener dinero, liquidez, para ir al súper, comprar el sustento para sus familias, pagar las cuentas, pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, porque esos recibos hasta hoy no se han suspendido. Por lo tanto, todos los mexicanos en el próximo fin de mes tendremos que pagar a los que nos correspondan la luz, el agua, el sistema de telefonía y todos los gastos alimentarios que necesitamos para nuestro sustento. Hoy desafortunadamente hay un tema político, un tema de polarización, y lo que vemos en las redes sociales, en los medios, es que hay una confrontación entre la iniciativa privada y el gobierno, y eso en nada nos sirve. Hoy es necesario que haya un acuerdo para restablecer la economía nacional y que se garantice que la mayoría de las familias mexicanas, que por cierto son pobres, tengan un ingreso, y de esta manera se acabe ese estrés que están sufriendo la mayoría de las familias mexicanas. Hoy, si uno va a los centros comerciales, dígase súper, a comprar lo básico que es la alimentación, las filas están vacías, y no es solo por el tema del coronavirus, es porque la gente no tiene dinero para comprar el sustento para sus familias. Bien, Jeremías, te agradezco mucho, muchas gracias. Pues está perdiendo el foco prácticamente de el objetivo principal, que es pues el rescate pues de los bolsillos de los mexicanos, sobre todo cuando pues está atravesando por esta emergencia de salud. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Un saludo a todo el auditorio, y bueno, apostemos para que haya racionalidad y congruencia, y que hoy se apueste por las familias mexicanas que necesitan en verdad un ingreso para resolver su situación económica. Muchas gracias. El doctor Jeremías Zúñiga en las noticias de la tarde. Continuamos con más en las noticias.